Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, socorro y gozo en nuestras vidas. Venimos hoy delante de ti para que tú nos fortalezcas y nos establezcas en tu paz, en tu amor y en tu gracia. Ayúdanos hoy, Dios y Rey. Socórrenos y fortalécenos y ayúdanos hoy a ser revestidos de justicia y de verdad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, poder y alabanza. Ayúdanos y socórranos, amado Padre. Sé tú nuestro socorro y fortaleza en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, amado Padre. En Cristo Jesús te agradecemos y te amamos. Llénanos y fortalécenos y ayúdanos a esperar la venida de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Resumen, la guerra entre profetas. Es un resumen que vamos a hablar, como ya mencionamos, a causa de que hemos visto bastante de esto. Y también, por seguir avanzando, puede ser que se nos olvide de dónde es que, o por qué causa y razón es que estamos tomando esta línea que estamos tomando. Por eso es importante pues que vamos a hacer este resumen, para recordar, retomar y pues también después seguir avanzando con los temas que nos corresponden. Entonces, resumen, la guerra entre profetas. Ok, ya mencionamos de que el punto principal de donde venimos en sí mismo es con relación a los días de Elías. Jesús en Lucas capítulo 4, del 16 en adelante, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, cuando Jesús dice, y esta palabra se ha cumplido entre vosotros, Él comienza a hablar acerca de los días de Elías. Es decir, que el término de días de Elías, el primero que habló de ello, o el que lo denominó, fue Jesucristo. Y claramente Jesús dice que en los días de Elías, Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. Y ahí los fariseos o la gente que lo está escuchando se enoja, porque cómo es posible que el profeta Elías iba a ser enviado a un pueblo gentil. En este caso la viuda de Sarepta de Sidón no era parte de los judíos o del pueblo de Israel, por eso que ellos se enojan. De igual manera cuando habla de Eliseo, porque Eliseo fue enviado a, ¿cómo se llama? A Naamán. Naamán el profeta fue enviado con Eliseo para sanarlo de la lepra. Entonces Jesús está hablando de dos profetas que están siendo enviados a los gentiles. Entonces ellos se enojan por eso. Por eso Jesús habla de que a nosotros fuimos escogidos, nosotros que éramos parte de los gentiles para darle celos a Israel. Y claramente lo hizo con el profeta Elías. Ahora, ¿por qué es esta situación? Ya mencionamos de que Jesucristo cuando fue al monte de la transfiguración y él estaba hablando con Moisés y Elías, cuando descienden los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, le dicen a Jesús de que los escribas decían que iba a venir primero Elías, porque como acaban de ver a Elías, como que se recordaron y les entró la duda y le preguntaron a Jesús. Jesús cuando les habla les dice que efectivamente Elías ya vino y que también es necesario que Elías venga para que él va a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿cómo así? De que Elías tiene que venir a restaurar todo y que Elías ya vino. En el sentido de que, también como lo vimos en los versículos cuando hablamos de eso, decía que el espíritu y el poder de Elías estaba sobre Juan el Bautista. Y Jesús le llamaba Elías a Juan el Bautista, pero realmente era Juan el Bautista. Pero hablamos de que como el espíritu de Elías reposaba sobre Juan el Bautista, por eso le decían el Elías. Entonces cuando Jesús dice que vendrá el espíritu de Elías a restaurar todas las cosas, esa restauración ¿cuándo va a ser? Porque como ya había venido Juan el Bautista y ya había sido decapitado, entonces ¿cómo hace que el espíritu de Elías vendrá y restaurará todas las cosas? Entonces vemos de que también basado en lo que hablamos de los días de Elías, que cuando Jesús dijo eso, que los días de Elías, también recordemos de que cuando se habla de días de, hace énfasis en el tiempo dimensional que ocurre algo mientras está el personaje. Es decir, que mientras estaba Elías, esos eran los días de, pero mientras él estaba, había una manifestación o una era o una dispensación que se estaba generando o ejecutando, que era prácticamente un pueblo desviado, que viene Elías y lo que hace es hacer volver a todo el pueblo hacia Dios. Por eso que viene Elías y restaura el altar, pero antes de la restauración del altar, él tiene que entrar en guerra contra profetas para poder restaurar el altar. Por esa razón es de que nos llevó desde el punto de los días de Elías, cuando estamos examinando las etapas de los días de Elías hasta llegar a la guerra entre profetas,
Y también dando a entender de que la guerra en profetas, para que el altar sea levantado, no necesariamente va a ser con que las personas peleen solo contra, por así llamarlo, Satanás o contra brujos, por así llamarlo, sino que enfatizamos en el enfoque de que inclusive personas que pueden ser profetas llamados por Dios, pueden hacernos guerra para que este profeta verdadero, que tiene el espíritu de Elías sobre él, porque recordemos de que no es solo uno el que va a ser, sino que va a reposar sobre muchos el espíritu de Elías, para que se levante el altar sobre todas las naciones, para que se restaure. También inclusive van a haber profetas verdaderos que el enemigo los va a usar para ir en contra de los verdaderos fieles, por así llamarlo, para que nos levanten y nos restauren. Y eso es lo que conocemos en algunos casos como la guerra luz con luz o la guerra entre profetas. ¿Por qué? Porque la idea es de que se restaure el altar. Por consecuencia, eso va a ser previo a la restauración del altar. Ahora, ya hemos hablado bastante de esto, pero igual lo vamos a repetir. Pero por eso también vamos a hablar del resumen, ¿verdad? Y por eso es la cita que siempre hemos estado mencionando de Efesios 6:12, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué pongo este versículo siempre primero? Porque nosotros tenemos que tener cuidado en ir en contra de las personas, porque pueden ser, por así decirlo, parte del pueblo de Dios, pero tal vez ellos no tienen como que el mismo enfoque que yo puedo tener en el evangelio. Entonces, si yo no tengo cuidado, yo puedo venir y entrar en guerra en contra de ellos. El enemigo me puede usar para yo estorbar la obra del mismo Dios. Pero yo, por estar pensando que yo tengo la razón, o porque también yo no veo que el enemigo puede estar usando a este otro ministro, porque él se descuidó, se desvió por un breve momento, ni siquiera es porque él tal vez lo quiso literalmente en ese aspecto, sino que se descuidó por algo tan pequeño que el enemigo lo fue arrastrando. Y realmente él no necesita necesariamente que uno se vaya en contra de él, sino que realmente necesitaría más bien que tal vez se le liberara, no en el aspecto de echarle fuera demonios, sino que en el sentido de que la exposición de la verdad puede llevarlo a él a que él sea libre, más que en el sentido de comenzar a acusar, porque eso es lo que se hace mucho ahora. Por eso tenemos que entender esto, y esto también significa de que la palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, que inclusive la persona que se crea el profeta más puro, el más enviado, y cualquier otra descripción que él se dé de sí mismo, tiene que tener cuidado de no caer, porque no sea que estas entidades espirituales lo tomen y lo usen para contraatacar a otras personas que son verdaderos. Y lógicamente, como ya hemos mencionado, las personas se quedan, por así llamarlo, en el fuego cruzado. Es decir, que mientras dos profetas estén peleando, que pueden ser los dos verdaderos, llamados por Dios, pero por un descuido fueron tomados por el enemigo, hay un fuego cruzado. Es decir, que hay personas que están en el medio, que están recibiendo prácticamente las balas, por así llamarlo, porque son parte de la población y son víctimas de esta guerra profética. Pero por nosotros no observar el pueblo y otras cosas, somos imprudentes al hablar, somos muy irracionales, por querer llevar aparentemente la verdad, comenzamos a atacar, y lo que hacemos de alguna manera es envenenar al pueblo y hacer que participen de la guerra juntamente con nosotros contra otras personas que también son verdaderas. Y no hemos entendido que nuestra lucha no es contra ellos, contra las personas en sí mismos, sino contra las entidades espirituales de maldad. Por eso que debería de haber un mayor esfuerzo en nosotros, no tanto en el punto como en ciertos casos se menciona de que no, que la Biblia dice que hay que defender la verdad y que hay que combatir a los falsos profetas, y uno se puede poner en ese afán o ese énfasis, y en lugar de aparentemente nosotros de ir a orar más y a ir a leer más y estar más en comunión, lo que hacemos o que a veces se hace es ir a atacar más a los falsos. No es que y comenzar a decir nombres, es que el profeta tal, es que el predicador dice aquel autonombrado,
y se va una, por así decirlo, una avalancha de guerra, y no se va uno más en comunión para recibir lo que es necesario en comunión para saber qué hacer a favor de Dios. Por eso dice la Biblia, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Pero lo que hacemos es no ir al secreto. Vamos a venir y golpearnos, por así llamarlo, o entrar en guerra y en batalla contra otros, en lugar de entrar más en comunión. Y el otro punto es de que las personas, aparte de no ir más a la comunión, y lo que hacen es abalanzarse, a veces no nos vamos más a predicar más la verdad. Es decir, por ejemplo, alguien viene y el día domingo predica un tema de la palabra, y de lunes a sábado comienza a decir que fulanito está equivocado, que sutanito está malo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no combatimos más con la verdad? Es decir, ¿por qué no nos dedicamos a enseñar más acerca de la palabra? ¿Por qué no combatimos no necesariamente contra el predicador X, sino que por qué no hacemos más prolífera la palabra de Dios de los diferentes medios que Dios nos ha otorgado? Sino que realmente nos vamos a una avalancha de guerra, inclusive sin que Dios nos envíe, sino que agarramos la justificación de la palabra para decir que tenemos que ir en contra de una mala manera. Y por eso tenemos que tener bastante cuidado. Por eso entendemos que debemos comprender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Ok, entonces ahora vemos acá la parte de guerra entre los profetas, que ya vimos, aunque ya lo mencioné, pero el ejemplo que hemos estado tomando es 1 Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces, esta convocación de guerra, por así decirlo, es previa a la restauración en el altar. Ya mencionamos de que el hecho del entrar en la guerra es de que nosotros debemos prepararnos para la guerra. Que la manifestación de la guerra espiritual ahí está, y que nosotros a veces pensamos que únicamente nos va a tocar que pelear, por así llamarlo, contra brujos. Pero a veces no nos damos cuenta que el combate que nos va a también ejecutar el enemigo va a ser usar verdaderas personas. Y cuando y menciono esto por el hecho de los profetas de Baal, ya mencionamos de que un Baal es alguien que trata de sustituir a Dios. Porque ya mencionamos que Baal, uno de los puntos con Baal es de que a Baal a veces se le mencionaba como maestro. A Baal también se le mencionaba como un señor. O también a Baal se le menciona como un esposo o marido. Entonces, prácticamente esas son cualidades de Dios. A Dios se le dice el maestro, el esposo y el señor. Entonces, él prácticamente lo que va a hacer el enemigo es introducirse, y es lo que ha estado haciendo el enemigo, introducirse en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para contaminar a aquellas personas que son profetas y realmente ya no están siendo profetas de Dios, sino que están siendo profetas de Baal sin darse cuenta y manifestándose como tal. Y uno, cuando ve esta cuestión acá, piensa que uno tiene que pelearse contra brujos, contra chamanes o X o Y situación, cuando sin entender nos estamos peleando con profetas de Baal, en el sentido de que ya no le están sirviendo realmente a Dios, le están sirviendo a Baal, en el sentido de que están predicando humanismo, están predicando conceptos humanos, están predicando teorías o cuestiones motivacionales y un conjunto ahí de situaciones que podríamos aplicar, que podríamos entender. Ahora, el punto es de que nosotros debemos comprender, o también en este caso Dios si ha llamado a profetas, o que también puede ser que Dios esté proveyéndole, diciéndole a alguien que Él va a tener sobre él el espíritu de Elías. Vuelvo a repetir, no es que Él vaya a ser el único, van a haber varias personas que van a ser profetas como Elías, porque la palabra dice que Elías fue una voz que clama en el desierto. Es decir, que van a haber más voces, porque la idea es preparar el camino para el Señor. Es decir, preparar el camino para la venida de Cristo. Por eso es de que el final de los tiempos dice, vendrá el Espíritu de Elías y restaurará. ¿Por qué tiene que restaurar? Porque Jesucristo va a venir. Es decir, por eso hay que estar preparados. Y por eso que el hecho que nosotros quisiéramos restaurar, recordemos que cuando hablamos de restauración es porque las cosas están destruidas.
Y como estamos hablando de restauración, recordemos lo siguiente, basado en tiempos finales. Vamos a hacer un dibujo acá. Vamos a agarrar lo que teníamos la vez pasada. Porque cuando hablamos de restauración, por eso estábamos mencionando el resumen de lo que hemos estado hablando con relación a la restauración de todas las cosas por el hecho de la venida de Cristo y varios puntos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta basado en la historia bíblica y es uno de los siguientes puntos. Uno de los puntos es el siguiente, que viene, por ejemplo, en el caso de Jeremías, pongámoslo por etapas. Jeremías, entonces las personas de Jeremías se las llevan a Babilonia. Y claramente Babilonia y en Jerusalén están cohabitando, por así decirlo, en los mismos tiempos. En el sentido de que hay personas que son llevadas cautivas en el tiempo de Jeremías a Babilonia y otras personas que se quedan en Jerusalén, porque Dios dijo que iba a quedar un remanente. Pero esta Jerusalén está destruida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la deportación, cuando ya regresan, por ejemplo, en el libro de Esdras, Nehemías y en el libro de estos dos, perdón, principalmente Esdras y Nehemías, hacen una deportación, es decir, los regresan prácticamente a Jerusalén. Entonces, al regresarlos a Jerusalén, ellos se encuentran con que está destruido prácticamente. Ellos prácticamente están viviendo entre ruinas. Entonces tanto Esdras como Nehemías comienzan a restaurar. ¿Y qué restauran? Restauran las murallas, restauran las puertas y restauran el templo. Y se hace la restauración del templo de Salomón. Entonces, que esto, todo lo que estoy hablando va relacionado en parte de lo que conlleva la venida de Cristo. Es decir, ¿por qué? Porque para la venida de Cristo tiene que estar la restauración del templo de Salomón. Pero por eso inclusive ahorita los judíos, las personas que están en Israel, ellos tienen prefabricado todo para que cuando se les anuncie a ellos el hecho de que haya paz y ellos puedan levantar el templo el templo de Salomón en un instante. Si no estoy mal, creo que por lo que recuerdo que había oído relacionado al tema, ellos creo que en 3 días van a restaurar el templo, el tercer templo, la restauración del tercer templo, ¿verdad? Pero esto tiene un énfasis previo espiritual, es decir, de que para que se levante el templo físico, primero tiene que levantarse el templo espiritual. Por eso la idea de que se va a levantar el avivamiento final. Y también, pero previo a eso tiene que estar la restauración de todas las cosas. Por eso es que aquí viene involucrado prácticamente Elías. Porque Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas. Y todas las cosas involucra todo esto que vemos aquí junto con también la restauración del templo. Y todo lo que está restituido en términos espirituales. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero considerar muy bien. En términos espirituales, antes de que venga la venida de Cristo, tienen que restaurarse todas las cosas. Por eso cuando se habla de una restauración del templo, también estamos hablando de una restauración de culto, una restauración de adoración. Por eso es la razón de que tiene que venir el Espíritu de Elías a restaurar todas las cosas. Lógicamente también hay un gran escenario que se va a levantar y esto va a implicar una guerra, porque tanto Elías recibe la guerra contra los profetas de Baal, Jezabel, Acab y el montón de gente. Pero también en el caso de Esdras y Nehemías hay enemigos que se levantan en contra de ellos. Es decir que toda restauración va a implicar una guerra. Inclusive Nehemías, cuando ellos están restaurando, ellos se quedan, si no estoy mal, 3 años sin restaurar. Porque los estaban atacando, estaban haciendo ciertas cosas. Entonces ellos se detienen y luego comienzan a volver la restauración. Entonces nosotros debemos entender que actualmente nosotros tenemos que entrar en la restauración y uno de los que van a guiar esto van a ser el mover profético, porque eso es lo que hace un mover profético, entrar a restaurar algo. Ahora, con relación a esta restauración del tiempo final o para preparar las cosas para la venida de Cristo, tenemos que comprender de que, vuelvo a repetir, va a haber una guerra y por eso tenemos que prepararnos para la guerra.
Ya mencionamos el año pasado, cuando hablamos acerca de las guerras espirituales, de que Dios anuncia a la gente que va a venir una guerra. Por eso le preguntaron, dice, y vendrá el rey de Asiria dentro de un año. Así que fortalécete y prepárate, porque dentro de un año vendrá el rey de Asiria a levantarte y a hacerte guerra. Entonces, si nosotros no entendemos eso, no nos vamos a preparar. Por eso es la palabra, si la trompeta no da bien no da un buen sonido, ¿cómo se prepararán para la guerra? Y en este caso, por lo tanto, entendemos de que si va a haber una restauración de todas las cosas, tenemos que estar dispuestos para enfrentar una guerra. Y esta guerra no va a ser necesariamente contra brujos, contra gente ahí extraña o extravagante, sino inclusive contra mismas personas dentro del cuerpo de Cristo que pueden ser llamados verdaderos profetas. Y por eso es lo que vamos a resaltar en resumen. Ahora vemos el otro punto aquí en la guerra, dice... 1. Guerra, lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios de un mismo país. Recordemos que nosotros estamos en un mismo país o en un mismo reino, que es el reino de los cielos. Porque nos dieron otra ciudadanía, ¿verdad? Lógicamente, dentro de esta ciudadanía, pues hay gente que no se ha puesto a cuenta del todo y también tiene manifestaciones de carnalidad y demás. Eso no solo lo dice en el Antiguo Testamento, sino también lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta de Gálatas o algunas otras cartas que dejaron escritas como la de Judas. Ahora, 2. Pugna entre dos o más personas. 3. Lucha, combate. Ya hemos visto que profeta significa portavoz, orador o profeta. Esta es la BDB. 1A profeta, 1B falso profeta, 1C profeta pagano. Strong Concord dice que viene la palabra Navi, que es la 50-30, que viene de la 50-12, que es profeta o generalmente hombre inspirado. Se traducido como profecía o profeta. Veamos la 50-12, raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración en predicación o simple discurso, profetizar. Es decir, que un mujer profético también va a manifestar la alabanza, por eso es de que el enemigo ha contaminado lo que se conoce como una alabanza a Dios o como lo que conoce como canciones cristianas. ¿Por qué? Porque vienen a veces de un mover inspirado, profeta. Y por eso que la gente se deja guiar por las personas que cantan, porque ellos están volviendo portavoces, anunciando una voz. Y por eso a veces terminan trastornando las congregaciones a causa de las canciones. Ahora, basado en esto ya mencionamos, y este es el versículo que hemos estado tomando para hablar de una guerra contra verdaderos profetas, solo que unas personas tomadas por el enemigo por un breve tiempo y otras manifestadas como profetas fieles o que no han decaído. Y el ejemplo es Marcos 9, 38 y 40, por lo que ya hemos venido hablando, pero lo vamos a repetir, que es de la siguiente manera. Versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya mencionamos de que Juan era un apóstol verdadero, llamado por Dios, inclusive con comunión con Dios, en este sentido con Jesús el Maestro. Y lo que hace Juan es prohibir ¿a quién? A una persona que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces prácticamente una persona llamada por Dios, apóstol verdadero, teniendo comunión con Dios, estaba prohibiéndole a otra persona que no sabemos quién es, que no eche fuera demonios, que no manifieste el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba con ellos. Es decir, no tenía la misma doctrina, no tenía la misma forma de comunión, no tenía la misma forma de ejercer. Ya hemos hablado también de esto en el sentido de que con Jesús se manifestaban dependiendo cómo era, porque recordemos con los apóstoles, Él los llama para que estén con Él y enviarlos a predicar. Y prácticamente estuvo Jesús educándolos ellos 3 años. Pero con el caso del Gadareno, el Gadareno le dijo: mira, yo quiero estar contigo, llévame a donde tú vayas. Pero Jesús le dijo: no,
ve y predícale a tu casa, anúnciales a ellos. Y Jesús se va en la barca. Es decir, de que el gadareno, puede ser que él tal vez estaba echando fuera demonios, puede ser que tal vez estaba predicando, eso no lo sabemos. Pero él no tenía el mismo llamado, por así decirlo, que los apóstoles. ¿Esto qué pasa? Esto es lo que hemos enfatizado, de que hay personas que pueden ser verdaderas, pero como ven que otra persona tal vez no tiene la misma visión que él, que no tiene tal vez la misma doctrina, ya comienzan a cancelar o a ir en contra de la persona porque no tienen tal vez lo mismo que ellos. Por lo tanto, están generando una guerra en contra de verdaderos, en lo cual Jesús no está de acuerdo con esa forma de combatir o esa forma de prohibición, pero ellos piensan de que sí. Es más, pueden llegar a orar y le pueden llegar a decir, mira Dios, fíjate que yo estoy defendiendo tu evangelio, estoy predicando y le prohibí a tal y fulanito y sutanito, y estoy yendo en contra de esa falsa doctrina. Y Jesús le puede decir, mira, pero ellos están predicando, yo los envié, pero como a ti no te entra en la cabecita que ellos sí están predicando a mí, ¿no? No se lo prohibáis, no entres en guerra con ellos. Pero a veces nosotros somos demasiado necios y nos enfatizamos tanto en el hecho de combatir la falsa doctrina, que a veces comenzamos a atacar demasiado a las personas. Entonces, por eso esta es la base que hemos venido hablando acerca de la guerra entre profetas verdaderos, luz con luz. Ahora, sigamos avanzando. Ahora, veamos lo que hemos venido ya en resumen relacionado a eso, los enemigos profetas. Por eso hablamos de que, recordemos ya que un enemigo es aquel que va en contra de, es decir, que el enemigo, es decir, Satanás, que recordemos que también la palabra diablo, o por ejemplo la palabra Satanás, es adversario. También la palabra diablo también significa, si no estoy mal, enemigo. Enemigo, ok. Entonces, ¿qué pasa? La palabra enseña que viene Pedro y le dice a Jesús que no vaya a la cruz, que no te acontezca esto. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Es decir, que en ese momento, en ese lapso de tiempo, que sé yo, puede haber sido 5 minutos, el enemigo toma a Pedro y se vuelve en esos 5 minutos, o en ese minuto, no sé qué tanto tiempo pudo haber meditado Pedro en eso, pero en ese breve instante que nosotros vemos en la Biblia, que para nosotros pueden ser 4 segundos, pongamos una medida de 5 minutos. En esos 5 minutos, Pedro se convirtió en enemigo. ¿De quién? De Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Es decir, el adversario. Pero recordemos que Jesús lo que trataba de hacer era echar fuera al enemigo que estaba tomando a Pedro. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso que el enemigo a veces toma a una persona, influye en ella y hace que diga cosas o manifieste cosas con sus palabras para que en ese preciso momento se vuelva un enemigo de la persona. Nosotros a veces lo que hacemos es comenzar a decir, no, es que es un falso profeta, que ese es el hijo del diablo y un montón de cosas, sin entender que puede ser que por un breve momento el enemigo lo tomó y lo hizo fluir en una manera equivocada. Por esa razón es de que hablamos de enemigos. Lógicamente, como ya mencionamos, es de que el enemigo puede agarrar a una persona por lapsos de tiempo. Puede ser que el enemigo agarre a alguien y no lo suelte por 3 años, por ejemplo. O puede ser que tarden 10 años. O simple y sencillamente algo tan corto como inclusive 1 minuto, y ese 1 minuto se vuelve enemigo de otra persona. Es decir, media vez uno le abre una pequeña puerta, a veces el enemigo entra y hace destrozos. Inclusive uno en la lucha o en la pelea para salir de las tinieblas o algo, puede ser que dure una semana y demás. No necesariamente uno predique maldades sino que puede ser que uno le abre la puerta y uno entra en combates de tentaciones, pecados y demás porque uno abre una pequeña puerta. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y también puede servir por 2 razones. Uno, de que si uno puede estar en esta posición de enemistad, o 2, puede ser de que haya una persona que puede ser un hermano nuestro, un compañero nuestro, que el enemigo lo puede estar comenzando a influenciar y nosotros poder identificar y también puede de alguna manera actuar u orar. Entonces, por esa razón puse enemigos profetas. Ahora veamos el listado de lo que hemos estado viendo. Y aquí puse los profetas. 1, los profetas viejos. Esto se ve en 1 Reyes capítulo 13, realmente es el capítulo completo para entrar en contexto de todo el capítulo.
Pero específicamente la Biblia menciona que era un profeta viejo. ¿Qué hizo este profeta viejo? Recordemos de que hay profetas viejos en el sentido de que ya llevan años en el ministerio. Y ellos tienen una forma de proceder, tienen una forma de ejecutar, y uno tiene, por lo tanto, tiene que tener cuidado, porque un profeta viejo puede, de alguna manera, ser usado por el enemigo para dar una mala dirección, una mala guianza a un profeta joven. Y por eso en este capítulo 13, se habla acerca del varón de Dios, que a veces es un sinónimo para hacer mención de un profeta. Por eso también el profeta viejo le dice, yo soy profeta como tú. Y él agarra una autoridad, no la autoridad de Dios, porque el varón de Dios, Dios claramente le dijo, no vayas para tal lugar, no comas en la casa de alguien, y directamente Dios lo estaba haciendo. Pero ¿qué pasa? El profeta viejo tomó la autoridad de un ángel y tomó su propia autoridad para convencer a la persona. Por eso que el profeta viejo dice, yo soy un profeta como tú, y un ángel de Dios me habló. Y prácticamente le dijo palabras contrarias al profeta joven. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no porque una persona lleve años en el ministerio, necesariamente le tengamos que hacer caso. No significa que despreciemos el consejo de alguien anciano. Significa que el enemigo puede usar a un profeta viejo porque él tiene ciertas características para nosotros, para influenciar en una decisión en nosotros que nos puede llevar a la muerte inclusive, como en este caso, o nos puede desviar del propósito de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Que no porque alguien tiene años en el Evangelio, no porque ha fluido o que fluye en el Evangelio, que uno se quita vez con la boca abierta, significa que uno le tenga que decir a él todo sí y sí y sí. Porque el enemigo lo puede usar basado en esa debilidad que uno está tomando y uno caer en pecado. Por eso el profeta joven se dejó llevar porque era un profeta viejo experimentado y también se dejó llevar porque él dijo que le habló un ángel. Pero esto estaba contradiciendo lo que Dios ya le había dicho al profeta viejo, al profeta joven. Entonces, por esa razón tenemos que tener cuidado con aquellos que ya tienen avance, pero vuelvo a repetir, no en sí mismo una persona, sino que el enemigo lo puede usar a ellos, más también lo que nosotros conocemos, porque uno puede tener una admiración por algún, hagamos de cuenta, alguien comienza en el evangelio y escucha predicadores. Entonces uno los tiene a veces como que, yo quisiera tal vez predicar o saber lo que él sabe. Y tal vez uno lo escucha mucho en la radio, pero de repente uno se lo topa en la calle o tal vez en un evento. Entonces ese punto que uno a veces tenía de que él pues ya lleva años y esto y lo otro, eso puede usar el enemigo para poder engañarnos. Y va a engañar tanto al profeta viejo como a nosotros mismos por causa de esa idea. Entonces nosotros tenemos que centrarnos bien y también tener claramente la dirección que Dios nos ha dado. Y esto es bastante importante porque si nosotros sabemos claramente que Dios nos ha dicho algo, tenemos que mantenernos aunque alguien más nos diga algo contrario. Porque tenemos la claridad, la certeza de esa dirección de parte de Dios. Y tener cuidado que Él trate de agarrar otras autoridades, como en este caso que agarró la autoridad de un ángel. Y lógicamente ahora que está de moda las coberturas, así como que miren, es que mi cobertura me habló de que me dijo esto y esto y esto. Sí, pero ¿qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. Los llamados a ser profetas. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5. Ahora, claramente Jeremías no era un enemigo realmente de la cruz o no era un enemigo de otros profetas. Puse Jeremías aquí, el versículo 1 al 4, cuando lo hablamos en su momento, porque claramente Jeremías no era profeta. Es decir, cuando él vivía, él comía, él era una persona que se veía de una manera. Inclusive, cuando uno lee, si no estoy mal, diccionario Nelson, basado en la historia, parece que él menciona que él era parte de una familia de sacerdotes. Como él era parte de una familia de sacerdotes, él era educado sacerdote. Entonces él no tenía en sí mismo una perspectiva de que él era profeta o que iba a ser profeta. De repente viene Dios en Jeremías 1, del 4 al 5, le dice Dios, es que yo desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones, te formé como profeta. Es decir, que él no estaba enterado, pero Dios sí estaba enterado.
Hagamos de cuenta que, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, no van a cimentarlo con que fuera una verdad. Hagamos de cuenta que Jeremías tuviera 20 años, por poner un ejemplo. Entonces, había 20 años de ignorancia, por así llamarlo, en el sentido de que él ignoraba que tenía un llamado de profeta, y él no sabía realmente que estaba siendo llamado profeta. Él se enteró hasta el año 20, que Dios le dijo, por poner un ejemplo. No conozco exactamente la edad de Jeremías. Sí se menciona que él era mancebo, que era joven. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que él no sabía que era profeta, pero sí tenía un llamado. Pero el llamado se manifestó hasta los 20. Para algunos, claramente no a todos a los 20. Puede ser que hay profetas, así como Moisés, que se ve que lo llaman a los 80 años. O sea, no hay una edad específica. De eso va a depender de Dios. Tampoco es que que solo los sacerdotes van a ser profetas, porque pues vemos a un Amós que dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que Dios me mandó a profetizar. Yo estaba ya, como que yo era boyero, estaba en mis labores, en mi trabajo, y Dios me manda y me dice, ve a profetizar tal cosa. Y aunque él decía que no era profeta, nosotros conocemos a Amós como el profeta Amós. Pero no sabemos también su edad. Es decir, que Dios no va a venir y va a agarrar, bueno, vos porque sos sacerdote o tú porque eres tal cosa. Si Dios va a agarrar a alguien y lo va a llamar, claramente tampoco va a llamar a alguien en pecado. En el sentido de que él va a estar pecando y Dios le va a decir, mira, profetizar a tal, por ejemplo. Sino que también ellos tenían una comunión, una forma de vida y demás. Entonces, en este caso en particular, él, suponiendo a los 20 años, tal vez enteró. Vuelvo a repetir, es una suposición por términos de didácticos. Ahora, ¿por qué mencionamos la guerra entre los profetas llamados? ¿Por qué? Porque así como Jeremías no sabía que él era profeta, o que Dios lo iba a llamar a cierta edad a ser profeta, también vemos a un Pablo, que él tenía un llamado para ser apóstol, que nosotros lo conocemos como apóstol y maestro, conforme a las Escrituras. Y él no sabía que tenía llamado a ser apóstol. Él se enteró hasta después. Ni siquiera cuando Dios se le demostró resucitado. Porque ahí Dios no le dice que él iba a ser apóstol. Él hasta después fue llamado apóstol. Porque él primero funge como maestro. Es decir, él primero comienza como predicador, no como evangelista. Y luego él se manifiesta como maestro, porque en la palabra menciona, donde dice que habían profetas y maestros, y el primero que mencionan es a Bernabé, y el último que mencionan es a Pablo, haciendo mención de que Bernabé también era profeta, y haciendo mención de que Pablo era maestro, en el sentido en el sentido del orden. Por consecuencia, vemos de que había un Pablo que estaba haciéndole guerra. ¿A quiénes? A todos los que pertenecían al camino de Jesús. Él siendo llamado a ser apóstol, pero le estaba haciendo guerra a los apóstoles. Le estaba haciendo guerra a Jesucristo. Le estaba haciendo guerra a los del camino, a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces vemos de que aquel que iba a ser un verdadero perito arquitecto estaba haciendo guerra a los verdaderos. Y esto que quiero dar a entender. Quiero dar a entender de que hay personas que Dios las llamó a ser profetas. Y que en algún momento se les va a manifestar. Pero mientras tanto, ahorita, están haciéndole guerra a los verdaderos profetas, siendo ellos verdaderos en su futuro. Y claramente en este llamado va a haber una cantidad de cosas, pues una cantidad en el sentido de que va a haber brujos que son llamados a ser profetas, haciendo guerra contra ministros verdaderos. Que hay personas que están en denominaciones cristianas, llámese como se llame la denominación cristiana, que no creen en los profetas, que le están ahorita haciendo guerra a los profetas, que están haciendo libros de que por qué no existen los profetas, por qué no existen los apóstoles, libros de por qué la profecía habla ya no está. Entonces ellos prácticamente le están haciendo una guerra a la dimensión profética entera, a los profetas y a la dimensión que corresponde, sin ellos saber que son profetas, llamados a ser profetas, y que en un futuro lo serán, si en dado caso Dios tiene misericordia de ellos. Pero le están haciendo guerra actualmente a los verdaderos. Entonces, por eso que los llamados, hay ciertas personas que pueden ser llamados profetas haciéndole guerra a verdaderos profetas. Hay otras personas que no, es decir, hay personas que tal vez son llamados a ser profetas, tal vez están en una denominación que no creen, pero no se levantan en guerra en contra de. Sino que ellos te dicen, bueno, cada quien con su cuestión y no se meten a guerra.
Entonces, pero hay personas que sí lo hacen y lo hacen con gran énfasis. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Por eso hemos hablado, fue uno de los temas que hemos hablado, ¿verdad? También hablamos acerca de los profetas idealistas, Jeremías capítulo 28. ¿Por qué mencionamos de idealistas? Porque ellos siguen sus propios ideales. Es decir, ellos piensan que algo es de una manera y no creen que Dios puede estar haciendo algo contrario. Y se van en contra de su propio ideal, se van a favor en su propio ideal. ¿Por qué? Porque en Jeremías 28 Dios manda un juicio sobre, les está diciendo, miren, váyanse y háganse esclavos del rey de Babilonia, sujétense a él. ¿Cómo así? Si nosotros somos nación santa, ¿por qué nos vamos a sujetar a un pagano? Y por consecuencia viene un profeta y dice, bueno, es que Dios me habló y me dijo de que quitáramos, que ya se iba a levantar el juicio y que aquí a 3 años las cosas iban a cambiar, y comienza a expresar su profecía. Jeremías dice, bueno, que sea la palabra de Dios y que se haga. Cuando va en el camino, Dios le dice, mira, ve y háblale y dile que eso es todo lo que dijo es mentira y que le va a caer juicio. Entonces viene y lo destruye. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente nosotros estamos muy enfatizados, o las personas a veces están enfatizadas en que no creen lo que la Biblia dice. No les puede pensar de que Dios no se maneja o se manifiesta de esa manera. Por consecuencia, entonces ellos se van en contra de lo que Dios manifestó, porque ellos no creen que es de esa manera. Entonces ellos viven según sus propios ideales, lo que hacen es casar la Biblia con su propia manera de ser. Entonces ellos enseñan con lo que ellos viven y ellos creen, no con lo que realmente la palabra de Dios enseña. Entonces ellos están yendo en contra de Dios, están siguiendo sus propios ideales. Ahora veamos el punto 4, los profetas de lucro. Judas 1:11 y Miqueas, la base está en Judas 1:11 y Miqueas 3 del 5 al 8. Estos profetas de lucro es porque ellos, recordemos que el lucro no específicamente habla de dinero. No necesariamente está hablando de dinero, sino que está hablando de obtener una ganancia, obtener algo a cambio. Y ellos, aquí tanto en Judas 1:11 dice que ellos por el lucro se fueron en pos de la contradicción de Balaam, perdón. Y que también habla en Miqueas de que estos a causa de que ellos profetizan a cambio de pan. Y si ellos no les dan pan o comida o bienes, lo que hacen ellos es hacer guerra a estas personas, porque no les están pagando. Es decir, que ellos se fueron en pos de lucro. Si no les pagan, les voy a hacer guerra. Entonces, esto también está pasando. O sea, esto se está dando. Y hay un lucro que ellos están ejecutando. Y hay personas que pueden decir, yo nunca voy a caer en eso. Y uno tiene que tener cuidado, porque por eso el enemigo es como una serpiente, es astuta para seducir a alguien. Y por eso uno tiene que tener cuidado de que no los atrapen. Y uno tiene también bien consciente de nuestra actitud, porque puede ser que estemos manifestando síntomas sin darnos cuenta. En este caso, por consecuencia, tenemos que entender que el lucro no va relacionado necesariamente a dinero, sino que a cambio de otras situaciones, inclusive a cambio de un buen nombre. Es decir, que alguien haga algo para que su nombre se dé a conocer. Está obteniendo un lucro, está obteniendo un beneficio. Y realmente el enfoque no es lucrar con el evangelio o hacer fama con el evangelio. Es de que la fama la obtenga Jesús, que el buen nombre lo obtenga Jesús. Entonces, por esa razón tenemos que tener nosotros mucho cuidado para no caer en el lucro. Pero no vuelvo a repetir, no es dinero, puede ser fama, puede ser también bienes. Que alguien dirá, no, es que yo no cobro. No cobra, pero tal vez si quiere que un hotel 5 estrellas o que lo lleven y lo traigan en carro, ¿verdad? Muy cómodo. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de cuestiones, porque puede ser que porque no lo hagan ya se vaya en guerra en contra de otras personas, ya los comiencen a criticar o a decir otro tipo de cosas. Y por eso también nosotros tenemos que cuidarnos bastante y cimentarnos bien en bases, como el versículo que dice, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y tener cuidado de justificaciones que a veces se dan. Y creo que mayormente tal vez el problema se ha dado con los conciertos cristianos, que las personas regularmente mencionan de que como hay que hacer un concierto y como en el concierto hay que pagar el estadio, hay que pagar esto y hay que pagar lo otro, y que por eso ellos cobran. Entonces ellos están justificando el cobro o el lucro con algo que ellos consideran razonable. Pero ya cuando pues uno podría entrar más en el detalle, claramente pues
Ellos humanamente podrían tener razón, humanamente, pero con respecto a la palabra no. Porque tal vez a veces Dios no necesariamente es que Dios manda a hacer conciertos del todo, sino que Dios manda a que prediquemos la palabra y que también nosotros seamos facilitadores de muchas cosas. Entonces, si nosotros no entendemos lo que es de gracia, dar de gracia lo que de gracia recibimos y otro montón de cosas, nosotros sin querer podemos comenzar a adentrarnos en estos enfoques de cobrar. Y aunque alguien nos puede decir que no está mal que cobren y todo, pero uno también tiene que ver, como dice la palabra, si nuestra justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y es mejor y entender también de que Dios es el que puede apoyar las cosas. Si Dios nos manda a hacer algo, es de que Dios también va a proveer para todo eso. Y Dios entiende también la razón o la sazón de las cosas. Por eso debemos preguntarle mucho al Señor y también debemos pedirle ayuda a Él para que Él nos abra los ojos, porque nosotros podemos estar equivocados en diferentes términos. Pero por eso hay que cimentarnos y enfatizar bastante y entender bien lo que dice la palabra, que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos, para no caer en estos problemas de lucro. Vuelvo a repetir, lucro no es dinero necesariamente, sino que también puede ser fama, de que nosotros hagamos las cosas por recibir fama nosotros mismos. 5. Los profetas caídos. Aquí en este caso mencionamos 2 de Pedro 2, 15 al 16 y número 24:4, porque habla acerca del profeta Balaam. Y lo mencionamos porque Pedro habla y claramente dice que Balaam era un profeta. Pero él menciona, Balaam, que él era un profeta caído, pero con los ojos abiertos. Es decir, que él sabía ejercer aún su ministerio, a pesar de que estaba caído. Es decir, él sabía moverse en dones. Por eso se hace la mención en el caso de Balaam, de que vemos inclusive en el caso de Balaam que él tenía la potestad de que a todo aquel que maldijera fuera maldito y todo aquel que él bendijera fuera bendito. Entonces miremos el nivel de autoridad que él tenía, que inclusive un rey lo mandó a contratar. Pero Dios le dice, no, tú no vas a maldecir, tú vas a bendecir a mi pueblo. Entonces él, inclusive intentando maldecir, termina bendiciendo. Pero él bendecía y la gente era bendita, pero estaba caído. Pero aún así manifestaba un poder. En el otro caso, también se menciona de que este profeta Balaam conocía cuestiones del reino de los cielos, cómo funcionaba el reino de los cielos. Y por eso, aunque él no pudo maldecir al pueblo, él aconsejó de mala manera al rey para que tentara al pueblo de Israel. Es decir, cuando vemos en la Biblia, cuando llega el pueblo de Israel, agarra mujeres y se acuesta y fornica con ellas, no pasó por casualidad, sino que fue porque el profeta Balaam, que estaba caído pero con los ojos abiertos, aconsejó al rey para que hicieran eso, porque era la única manera de que el mismo pueblo fuera maldecido. Entonces él conocía cuestiones espirituales, principios espirituales, pero los aplicaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque estaba caído. ¿Qué más pasa con el profeta Balaam? Aparte de eso, quedan registrados en la Biblia cuestiones inspiradas de Balaam, porque Balaam dice que él sacó su parábola y esa parábola quedó registrada como inspirada, pero estaba caído. Entonces, por esa razón, puede ser que hay personas que se van a manifestar, pueden decir que algo se va a cumplir, pueden decir un montón de cosas, pueden explicar cosas a través de la Biblia, pero están caídos. Y de alguna manera comienzan a hacer guerra contra otros, pero están caídos. Y uno puede decir, no, es que él predica bien, el que profetiza, se cumple, etcétera, pero está caído, pero tiene los ojos abiertos. Y esto también está haciendo guerra contra otros ministros. Punto 6. Los profetas insensatos. Ezequiel 13:3. Aquí hay una cuestión con los profetas insensatos y los profetas necios, porque esos son los dos puntos que vamos a ver. En la Biblia a veces, creo que en el inglés, más que todo, en la King James, se menciona la palabra fool, que es como tonto, ¿verdad? O necio. Pero esa palabra en la King James, si no estoy mal, tanto en Ezequiel como en Oseas, él usa la misma palabra. En el hebreo, esta palabra insensato y la palabra necio son diferentes en el hebreo. En el hebreo, en el insensato, la palabra evil. En el hebreo.
Y aparentemente a veces que también cuando se hace la mención de insensato, cuando uno ve la palabra insensato, inclusive en un diccionario, o a veces también en la misma Biblia, a veces mencionan también que insensato es necio. Entonces uno a veces tal vez entraría en la confusión, bueno, dicen que es insensato, pero también dicen que es necio, entonces ¿qué pasó ahí, verdad? También hay una relación entre insensato y necio, de que tanto la Biblia, por ejemplo, vamos a poner aquí insensato. Tanto la Biblia, perdón, en el Strong Concordance o en el hebreo, ambos, tanto insensato como necio, apuntan a la perversión. Entonces, el problema con estos dos es de que parecen tan similares que uno a veces no podría hallar la diferencia. Pero el punto con el profeta insensato, o lo que conlleva lo insensato, con lo que lleva el necio, es como que hubiera un punto más de... El insensato es como un poquito más de hacer algo, y el necio está en el punto de mantenerse en algo. Es como que fuera una persona una activa y uno pasivo. Y el punto de la insensatez, o en particular cuando la palabra define insensato, tanto en el hebreo como en puntos de diccionarios seculares, hacen referencia de que un insensato es aquel que no sabe tomar bien el juicio, que no entiende o sabe definir el juicio de algo. Por lo tanto, como él no es juicioso o prudente, como él no sabe distinguir o definir bien algo, se echa a ser imprudente, a tomar decisiones desmedidas o alocadas, porque también a veces la palabra insensato se va relacionado a algo que es alguien que es loco. Cuando alguien que es loco, es decir, que alguien que toma decisiones irracionales y que se va hacia el desvarío. Entonces, por esa razón se ven como que fueran similares insensato y necio, pero tienen como una pequeña, o sea, tienen cosas comunes, pero tienen ciertas diferencias. Entonces, una persona insensata es alguien que tal vez puede ser más activo, pero son decisiones imprudentes, decisiones que también son irracionales o que no miden bien el juicio y por lo tanto se dejan guiar por su propio espíritu, por su propia opinión en ese sin razón. Por esa razón es que hay profetas insensatos según la Biblia. Y aunque a veces en ciertas traducciones en español pueden parecer a lo mismo, como ya mencioné en la King James, que en la King James dice fool como en el sentido de tonto, pero en el español sí lo dice claramente y también en el hebreo hacen la diferencia. Ahora, con los profetas necios, como ya mencioné, tal vez se menciona como un punto de pasividad, en el sentido de que ellos retienen lo que ellos creen, es decir, aunque ellos estén equivocados, y es más, aunque les presenten razonamientos o cosas de la Biblia que son exactas y son bien puntuales y bien claras, él, a pesar de ver esa realidad, dice no y no. Y él se mantiene en su irraciocinio, él se mantiene en su necedad, él se mantiene en su propia razón, a pesar que dice que eso es correcto, pero no me convence. Entonces, en ese punto cambia un poquito lo que corresponde al insensato con el necio. El necio se mantiene en su razón a pesar de que esté mala, aunque a pesar de que sea ilógica. Él se mantiene constante en esa posición y no la va a cambiar y no quiere cambiarla. Por eso en el libro de Proverbios dice que el necio, su camino es derecho en su propia opinión. Es decir, que él cree que si algo, o sea, por ejemplo, si él cree que la Biblia dice algo de una manera, aunque esté equivocado, él piensa que es así y él sigue en ese camino. Y por esa razón, pues a veces se han creado religiones, se han creado sectas, un montón de cosas porque ellos piensan que es correcto. Y a pesar de que les han dicho que algo está malo, inclusive ellos pueden estar viendo, que le pueden decir, mira, si haces eso te va a pasar lo mismo. Y ellos siguen tal vez pecando lo mismo. Están viendo la consecuencia del acto y ellos siguen haciendo lo mismo. Por eso que cuando a veces uno peca, cuando uno está pecando, uno a veces, bajo lo que yo me he dado cuenta, y también lo que la palabra está enseñando basado en esto, es de que a veces uno peca y tal vez uno quiere estar echando fuera el espíritu, fuera el espíritu de fornicación, fuera el espíritu de lascivia, de pereza, espíritu de escarnecedor. Y a veces uno sigue cayendo en pecado y dice, pero ¿por qué sigo cayendo en pecado si ya está echando fuera todo eso? Pero tal vez no sea el espíritu de fornicación, tal vez no sea el espíritu de escarnecedor, sino que sea un espíritu de necedad. Entonces uno va a poder salir de ese pecado porque uno está echando fuera
la necedad, porque la necedad es la que lo está encaminando uno a los demás pecados. Entonces, a mí me ha pasado, yo lo menciono porque a mí me pasó. Es decir, que yo cuando me di cuenta de eso, porque él estaba orando así, mira, Señor, pero no logro salir de esto. Ya, y yo entiendo que esto no, o sea, no me gusta, no es algo que yo quiera hacer, pero porque lo estoy haciendo. Y una de las cosas que me habló Dios cuando estaba leyendo la Biblia y todo, era esto, de que no era que yo no estaba luchando necesariamente contra otro pecado, fornicación o lascivia o escarnecedor, sino que era contra un espíritu de necedad. Entonces, cuando ya comencé a orar, pedir al Señor por inteligencia, echar fuera la necedad, comencé a salir de ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la necedad va a involucrar que alguien se mantenga, a pesar de que se dé cuenta que está fallando, que está cometiendo errores, se va a mantener en esa línea porque no quiere dar su brazo torcer. Entonces, son profetas necios. 8 y último, las profetisas. Ojo con esto que voy a mencionar, así como cuando puse los llamados a ser profetas. No significa que no haya mujeres profetas o que no hay mujeres que profeticen. Hablo en el sentido de que el enemigo, como ya vimos en un principio, el enemigo puede tomar a una mujer profeta o profetisa o con don de profecía y la puede llevar a atacar a un verdadero profeta o mujeres profetas. Eso fue el último tema que hablamos. Y lo tomamos de Apocalipsis 2, 20, 21, donde dice en Apocalipsis, y tú que dejas que aquella mujer que se dice, que mujer Jezabel que se dice ser profetiza, enseñe a fornicar y a comer comida a los ídolos. Perdón, enseña y seduce a mis siervos a comer comida santificada a los ídolos y fornicar. Entonces en este caso vimos que es un espíritu jezabelico, ¿sí? Que afecta a las profetisas, que puede afectar a las profetisas, y ya mencionamos también que eso afecta por el hecho de que la mujer tiene algo, por así llamarlo, especial o diferente al hombre, y eso lo hablamos la vez pasada, de que por eso enfatizamos en mujeres profetas o profetisas, que sí existen, porque la Biblia menciona a Ana, menciona a María y menciona a otras mujeres. Entonces aquí vamos con esto, hablamos de que a la mujer en sí mismo Dios le había dado como un mover de enseñanza. Por eso que a Jezabel mencionan relacionado a enseñar. ¿Por qué? Porque la mujer le fue otorgada eso. Hablamos en el libro de Proverbios capítulo 1, que dice, sigue la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre, que en el original es la Torah de tu madre. O creo que en la Reina Valera dice la dirección, pero realmente habla de la enseñanza. También vimos que en otros pasajes de la Biblia habla de que las ancianas enseñen a las menores a saber cómo amar a sus maridos. Entonces vimos de que en sí mismo una mujer ya Dios le fue dado el punto para que enseñe, y por lo tanto le tiene que enseñar a sus hijos, a los jóvenes en ciertos puntos, porque le fue otorgada esa capacidad. Y lo vimos también reflejado de que hay veces miramos mucho más, a veces maestras, mujeres, o también en escuelas dominical con los niños, porque le fue otorgado esa parte. No necesariamente como un punto de ministerio de maestro, por así llamarlo, sino que como que esa capacidad de enseñar, como que ya metida en su alma, por así llamarlo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso menciona que enseñan a fornicar. Ya mencionamos que fornicar no necesariamente está hablando de relaciones sexuales, sino que hablamos de que fornicar iba relacionado a la prostitución, y que la prostitución iba relacionado a la idolatría. También iba relacionado a otros puntos como lo que puede hacer que uno se pueda vender, en el sentido de que uno cobre por predicar, o algunos otros aspectos, como ya mencionamos también en otros la semana pasada. Pero por esa razón la palabra fornicar es muy amplia con relación a eso, y que no necesariamente de que la mujer Jezabel se va a poner, o cuando influencia una mujer a la profetisa, perdón, el espíritu jezabélico una profetisa, no necesariamente es que ella se va a sentar en un pizarrón a comenzar a enseñar acerca de fornicación, sino que tiene el espíritu, porque también habla de la seducción, que habla con respecto a la hechicería, porque también mencionamos de que a veces una mujer también termina fluyendo en un mover profético. Por eso que a veces hay mucha mujer también que vemos que profetiza por lo que Dios puso en la mujer. Por eso que a veces una mujer se mueve
es muy sensible, otros tipos de cosas, por lo que Dios puso proféticamente en ellas, como la enseñanza también. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que ese espíritu profético también puede llevar a cautivar o seducir a las personas. Tanto en una línea muy gruesa puede generar el hecho de que entrar en fornicar con otros ministros, literalmente, porque los seduce, los engaña. También hablar de ciertos temas que no vamos a entrar en detalle, porque tal vez son muy polémicos, pero también se puede dar algo muy sutil, en el sentido de que también hablamos de que cuando hablamos de profetisa, también se le habla a profetisa, la esposa del profeta. ¿Eso qué quiere decir? De que esta profetisa, llámese mujer de profeta, si Jezabel ejerce en ella, sin ella darse cuenta o inclusive sabiendo, puede llevar a manipular al profeta. Puede llevar a cambiar la idea de la forma de cómo debería ser el culto al profeta. Y puede ser que, ¿por qué se desvió el profeta o por qué se desvió el pastor, etcétera? Porque tuvo una mujer profetisa ministrada por Jezabel y eso involucró en ejercer dominio sobre su esposo y por lo tanto generó un desvío en la congregación. Eso lo vimos con respecto a Herodes, porque la mujer influencia a la hija danza delante de Herodes y eso provocó que Herodes dio su palabra y eso llevó a matar a Juan el Bautista por causa de la enseñanza de una mujer mayor hacia una mujer menor. Por eso hablamos de la enseñanza y llevó a la seducción a través de una danza. Ojo, no estoy diciendo que las danzas de parte de Dios sean malas, sino que en ese momento se usó una danza en seducción para que otra persona diera su palabra y eso llevó a matar al profeta. Porque había también una relación entre la mujer mayor y Herodes. Entonces, no necesariamente la mujer influenció directamente en la muerte profética, sino que utilizó a otro hombre para que llegara a atacar al ministerio profético, en este caso Juan el Bautista. Por eso es que mencionamos de que la mujer tiene que tener cuidado, también el hombre por supuesto, pero la mujer tiene que tener cuidado de no ser influenciada por un espíritu jezabelico que si uno le podría decir a una mujer, mira, tú tienes un espíritu jezabelico, puede ser que inclusive hasta le pegue una cachetada a uno, pero a lo que quiero entender es de que la mujer tiene que entender de que son ataques del enemigo, que puede haber abierto una puerta y también tiene que examinar cómo se está comportando y actuando. Porque el enemigo puede influir, así como mencionamos a Pedro, por un breve momento y seducir a un ministro de parte de Dios, a un profeta de parte de Dios, porque abrió una pequeña puerta para seducirlo. Y basado en eso ya comienzan a traer las decadencias u otros puntos que no nos podemos dar cuenta. Porque ya la seducción, ya mencionamos que va relacionada al engaño y también va relacionado a la hechicería. Por eso habla de enseñar y seducir. Seducir, engaño y hechicería. Entonces, estos son los puntos que hemos hablado acerca de los profetas, en el sentido de que el enemigo puede usar a personas por un tiempo de estas diferentes magnitudes. Claramente, pues si ya alguien tiene todo esto, pues ya es un gran problema, pues, pero en ciertos casos, como ya mencionamos que en el caso del profeta viejo, es algo que pasó brevemente, porque después Dios lo usa para profetizar al profeta viejo, al profeta joven, algo verdadero. Entonces se pueden dar, cada quien puede también examinarse, porque también esto es para que uno no es como que para el vecino, ¿verdad? Sino que es uno examinarse y también comenzarse a dar cuenta de que si uno comienza a manifestar algo, porque a veces uno no se da cuenta, uno a veces, por así llamarlo, se la quiere llevar de inteligente o de muy sabio, de muy elocuente y diferentes cosas de arrogancia, y por esa razón el enemigo lo puede encaminar a una manifestación de estas y no darse cuenta, porque claramente hay personas que actualmente están en el ámbito que ellos se creen verdaderos, pero están manifestando cosas de falsos. Y puede ser que sí Dios lo llamó, pero como vemos aquí, el enemigo los tiene y están ejerciendo en insensatez, en necedad, en lucro, están caídos, son necios o están siguiendo sus propios ideales. Por esa razón tenemos que tener cuidado. Primeramente nosotros, tanto nosotros como también las personas que podemos estar cubriendo, es decir, si alguien que uno puede comenzar a discernir o ver que está comenzando a ejercer en eso, uno podría orar a Dios o acercarse y decirle, mira, ten cuidado porque te está atacando esto.
porque eso es algo que tenemos que comenzar a considerar. Tanto velar por nosotros mismos, como dice la Biblia, con la grey o con la dimensión o con la vid que Dios nos ha dado, para también resguardarlos, para que no vengan y se desvíen. Y por eso una de las cosas que habla el discernimiento, recordemos que el discernimiento no implica necesariamente ver demonios o ver espíritus inmundos, sino también el discernimiento también va con relación a la palabra. Entonces uno va tanto el discernimiento espiritual como el discernimiento de la palabra para poder clasificar, enseñar y saber cómo tratar con las cosas. Por eso que las enfermedades y todo ese tipo de situaciones se categoriza para saber cómo examinarse y tratarse, y también en este caso medicarse y otras situaciones. En este caso, eso que vemos también es igual. Uno dice, bueno, en mi caso, por ejemplo, veamos este punto 1, voy a poner un ejemplo de lo que a mí me ha pasado. Yo a veces cuando era comenzando en el Evangelio yo era muy confiado, inclusive hasta cierto punto me han dicho que soy muy confiado en ciertas cosas con las personas, y realmente tenía esa cuestión de que si yo por ejemplo admiraba a alguien, pues le ponía bastante atención. Y a mí me enseñó una persona, si no estoy mal, acerca de esto, los profetas viejos y los profetas jóvenes. Me habló de esto. Y yo también, Dios ya me había dicho algo muy claro acerca de lo que yo tenía que hacer. Ya de años, ¿verdad? Él me dio unas palabras exactas. Y me di cuenta de que cada vez que a veces yo por algún motivo lo mencionaba con alguien, esa persona me decía, no, es que Dios no hace eso. Es que Dios no funciona de esa manera. Y habían gente tal vez que iba comenzando, como gente que era ya mayor en el ministerio, que estaban diciendo cosas contrarias a lo que Dios ya me había dicho. Y no solo dicho, sino confirmado de muchas maneras. Entonces, con basado en este pasaje del profeta joven, el profeta viejo, yo tenía más cuidado. Y ya no me dedicaba así como que, sí, cierto, él tiene años en el Evangelio, pero no significa de que él sepa lo que a mí me dijeron. O que necesariamente, pues, de que él esté equivocado. Hay un montón de cosas que uno se puede poner. Entonces, esta palabra me guardo, porque cada vez que alguien me decía algo contrario, es cierto. No era necesariamente que yo lo negaba, decía eso no es así, sino que lo meditaba. Yo decía, sí, pero no porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y mi caso en particular es de esta y esta y esta manera. Entonces ya sabía cómo guardarme de tener cuidado de no caer en un consejo de un profeta viejo, porque el enemigo los puede usar. Lógicamente, cuando alguien me decía eso, tampoco yo los tachaba de que eran falsos, de que ellos eran del diablo, no. Sino que decía yo a veces, ellos tal vez no tienen el conocimiento que a mí me dieron en ese punto en específico. O en el otro caso, bueno, él así ha sido enseñado, así ha sido formado, o tal vez él no se detuvo en ese momento para discernir, o no le enseñaron a preguntar, porque a veces cuando a veces alguien nos dice algo a nosotros, automáticamente entramos en el punto de, eso está mal, o eso no es así, o eso no se hace, en lugar de preguntar a la persona, mira, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿O por qué piensas así? ¿O qué dice la Biblia? ¿O qué has leído? Entonces uno ya pregunta para saber de dónde viene la base de la cual la persona tiene. Uno, porque si él está equivocado por algún motivo, uno saberle cómo explicar y decirle, mira, mi hijo, es cierto que eso lo leíste de esta manera, pero también hay una parte en la Biblia que dice tal y tal y tal cosa. Entonces yo considero que deberás recapacitar o andar a orar o andar a leer de este y este y este tema para saber cómo encaminarlo. Por otro lado, puede ser de que también hay cosas que uno no sabe, uno no conoce, que lógicamente pues otra persona por algún motivo va a conocer más porque tal vez tiene ese ministerio o tiene esa comunión y otras cosas. Por consecuencia, el preguntar y no suponer nos ayuda a decir, bueno, ¿por qué pensás eso? ¿O por qué crees que Dios te está hablando de esa manera? Entonces él comienza a hablarle y uno ya comienza a asimilar, ok, tiene razón, ¿verdad? Yo pensaba que esto era de esta manera, pero yo creo que sí. Y uno también podía dar sus recomendaciones y decir, mira, creo que tal vez sí es así lo que estás diciendo, pero tener cuidado con X, Y, Z y ya comenzará a darle una guía, una dirección, porque uno, como dice la escritura, no sea que se encuentren peleando en contra de Dios. Porque recordemos que Pablo decía, no es que la Torá dice, y que la Torá dice, y vamos a matar, vamos a perseguir cristianos, vamos a meterlos a la cárcel, vamos a hacer que blasfemen. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Claramente, vuelvo a repetir, hay ciertos casos de que pues el enemigo nos puede estar atacando, porque lógicamente si lo que vemos aquí son enemigos de los profetas,
todo lo que estamos viendo aquí son enemigos de profetas. Por consecuencia, si el enemigo los captura o los influencia, van a terminar de esa manera. Porque están siendo influenciados, están siendo atacados constantemente de diferentes maneras. Entonces, por esa razón vamos a orar para que el Señor nos ayude. Así que vamos a orar. Amado Padre, Dios y Pastor, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos abras los ojos. Si en dado caso estamos caídos, ayúdanos a levantarnos y no estar haciendo cosas indebidas. Si estamos generando lucro por medio de la fama, por medio del dinero, por medio del trueque o alguna otra cosa, ayúdanos y líbranos. Si en dado caso estamos siendo guiándonos por nuestro propio espíritu, por nuestro propio fluir, por la insensatez, por la imprudencia, por esta situación de ser insensato, líbranos, Señor Jesús. Ayúdanos, por favor. Líbranos, Señor Jesús, si hemos estado sujetándonos a nuestras propias doctrinas, a nuestra propia opinión, a nuestro propio camino. Líbranos, Señor, y líbranos también de este tipo de ataques. Si hay profetisas que nos están influenciando, enseñando, obrando o influenciando en otras mujeres o en otro grupo de personas, y eso está llegando a nosotros y eso puede estar atacándonos, también líbranos, Padre eterno. Te pedimos también, amado Padre, que nos libres de los profetas viejos, que nosotros no nos pongamos en el sentido de que todo lo que ellos digan es cierto, sino más bien poner nuestra disposición en tu palabra y en tu autoridad. No porque Él tenga una mayor autoridad, un rango en la iglesia, o porque Él tenga una mayor conocimiento, o porque Él se apoye en una autoridades angélicas o otras cosas, sino que principalmente debemos buscar tu palabra y tener cuidado, pero tampoco tacharlos de falsos o alguna otra cosa, sino que ser sabios en nuestra manera de andar. Líbranos, Señor Jesús. También, si en dado caso hemos sido llamados a ser profetas y hemos estado llevándonos indebidamente a hacer una guerra sin darnos cuenta que tal vez nosotros hemos sido llamados a ser profetas y estemos entrando en una guerra de gran manera en contra de los verdaderos. También te pedimos, Padre, que no sigan nuestros propios ideales o nuestras propias opiniones o lo que nosotros pensamos de que es lo ideal en el reino. Más bien ayúdanos a estar sujetos a la verdad y ser realistas realmente en la situación en la cual nos encontramos en el reino. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Por favor, ayúdanos y líbranos en esta guerra, pero también ayúdanos a prepararnos para saber cómo enfrentar esta guerra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, por favor ayúdanos a mantenernos en la verdad, caminar en la verdad, creer a tu palabra, pedir un espíritu de verdad, tener comunión con el Espíritu Santo, estar constantes en oración. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplicamos. Líbranos de la mano del perverso y el violento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que el tiempo de la venida de Jesús está cerca. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, confesando nuestros pecados, sabiendo que hemos hecho mal a nuestra propia vida, a la sociedad, a ti, a nuestra familia. Queremos arrepentirnos, queremos volvernos a ti, queremos caminar según tu palabra, reconociendo que tenemos salvación únicamente en Jesucristo y queremos estar preparados para su venida, sabiendo, Señor Jehová, que tu disposición para salvarnos siempre está puesta y por eso queremos arrepentirnos y acercarnos a ti, confesando a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que nada hay fuera de él. Te lo agradezco, amado Padre y Pastor, y en el nombre de Jesús, dirígenos para también bautizarnos en agua para estar preparados para la venida de Cristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre eterno, amén.